aquí yo con, La, la reunión sí está grande. aquí estoy con Angelita, Ángela Carrillo. Bueno, entonces, buenas noches, yo me llamo María Patricia, soy de una comunidad que se llama Gemacún, pero actualmente vivo aquí en Atanque. Entonces, bueno, me disculpan, me perdonan porque yo casi no sé hablar en español muy bien como ustedes. Entonces, bueno, yo le quería compartir un poco de mi testimonio, eh, cómo, cómo llegué a conocer a Cristo. Eh, bueno, cuando yo vivía en mi comunidad, em, yo no sabía de Dios. Bueno, la gente, bueno, mi mamá me contaba de Dios, pero yo, nadie me predicaba, nadie me dijo de la palabra de Dios, nadie. Solamente mi mamá me decía que a mi abuelo le había dicho que o sea, conocer a Dios no es una cosa de juego, era- es, uno tiene que recibirlo de corazón. Y si uno no lo va a hacer, mejor que no. Entonces yo quería saber de eso, acerca de eso. Bueno, y después nadie me decía. De bachillerato. Hace 3 años. Bueno, y después conocí a un primo que bajaba acá en Atanque. En ese momento yo no conocía ni Atanque, o sea, yo no sabía de ciudad, solamente yo era de la sierra. Y un primo me dijo y que de Dios, y que la palabra de Dios, y yo no sabía cómo entender, pero me gustaba. Y después llegó un misionero llamado Elisau Maestre, y él también llegaba allá y llegaba en la casa y hablaba de la palabra de Dios. Bueno, en ese momento yo no entendía nada de lo que hablaba. Y bueno, ese misionero me invitó a la iglesia. Y ni yo en ese momento yo no sabía ni qué era una iglesia. Y yo bajé aquí en Atanque y bueno, y ellos me conocieron y me dijeron que hermana, hermana, pues bueno, yo pensé. Y cuando comenzaron a orar, predicar, el único que no me gustó ahí de la prédica que y que hablaban orando y que reprendían en el nombre de Jesús que los huivas de la sierra son unos satanás, que la sierra estaba lleno de satanás. Sí, entonces yo recordé que mi mamá me había dicho que los creyentes son muy buenos, o sea, a los indígenas, los Kogi, o sea, se querían igual. Entonces yo no entendía. Bueno, aún así yo bajaba y me comenzaron a decir que la tradición de nosotros, eso hay que dejarlo, que no hay que acercarse a un mamo. Entonces yo no podía. Y después, bueno, le cuento que yo para conocer a Dios no fue fácil como decir, bueno, yo me decido hoy y ya. No fue porque mi mamá sí quería que yo fuera cristiana, pero mi papá no. En nuestra cultura, o sea, una mujer sola, soltera, no podía decidirse ella sola. Eh, Ni mi mamá tampoco podía decir, porque si no dice el hombre, entonces la mujer no podía decir.
Bueno, y así, decir así como, yo comencé a conocer a Cristo como por decir de pronto a la escondida. Em, y bueno, y después un primo me dijo que, bueno, yo sé que la gente van a hablar así cuando usted comience a hablar de las palabras. Entonces tú puedes escuchar un radio, eh, ahí predicaban y bueno, yo comencé a escuchar eso y la gente se burlaban de mí. Bueno, otros me criticaban, se burlaban, hablaban mal de mí. Y bueno, y yo, y mi mamá me dice, cuando uno va, cuando uno anda, cuando comienza a ir en buen camino, siempre va a aparecer algo que quiere apartar de ahí. Y yo entonces yo pensé, bueno, entonces debe ser esto que mi mamá me dijo, ese debe ser, y yo no lo escuchaba. Bueno, comencé a escuchar la emisora, yo no podía bajar a, a la iglesia todos los domingos, no podía. A veces bajaba, como yo estudiaba los sábados, yo aprovechaba, me quedaba, bajaba el sábado, estudiaba y me quedaba. Y yo sacaba la excusa, no, que tengo que hacer tarea y me quedaba. Y así, eh, los misioneros que me había dicho, es que quería ayudarnos, pero comenzaron a decir que, bueno, después que si usted comienza a bajar aquí en la iglesia, ya tú no tienes que acercarse a un mamo, a una anciana. Y pues a mí se me dificultó. No sé cuál escuchar, cuál escoger. Y bueno, yo seguí ahí. Hasta mi papá tampoco no estaba de acuerdo. Y para mí era muy difícil. Yo sola, cuando nadie te acompaña. em, y un día yo me había quedado y después subí el domingo en la tarde. Cuando llego allá, veo a mi papá enfurecido y me pregunta a qué me quedé. Bueno, entonces ahí con mi papá, eh, para decidirme yo como mujer era muy, muy difícil, no era fácil. Y después un día, yo para conocer más a Cristo, a Dios, bueno, yo pensando y se reunían donde se reúnen y que a confesar. Bueno, yo también iba porque yo no podía decir, no, yo no puedo, yo no podía decir. Y bueno, yo fui allá, las mujeres, los hombres me miran, y que cristiana, y ahora se volvió cristiana, y qué hace aquí en la loma. Y yo, bueno, yo vivía sola con mis hijos, y un día, creo que, bueno, de, yo misma pensé que esa era una señal de Dios. Y un día, mi hijo, bueno, ese día tenía 5 años, que se llama Euclides, se fracturó una pierna, una rodilla. O sea, el hueso se le partió. Y yo dije, bueno, yo en ese momento sí yo me recordé todo lo que mi abuelo, mi mamá dijo, que una persona si comienza a creer en Dios, eso le va a funcionar. Entonces, yo sola, el niño comenzó a llorar y llora y llora, se hinchó la rodilla, la pierna, podía caminar. Y
Bueno, yo un día, bueno, yo ando con Dios y yo sé que me va a ayudar. Y bueno, yo escuchaba la prédica en la radio y escuchaba que daban testimonio. Bueno, yo pensé, y mi corazón pensé, debe ser verdad que la gente escuchan y dan testimonio. Yo no sabía de testimonio, aprendí escuchando la radio. Bueno, y justo en ese momento hacía como como 10 días que mi hijo que se había partido la rodilla, y justo en ese momento el pastor que predicaba y dijo y que Dios le mostraba a un niño fracturado de una rodilla. Y yo dije, puede ser mi hijo. En, en ese momento, bueno, yo confié en Dios y bueno, el niño estaba llorando y llora y llora, se durmió. Yo dije, puede ser, esa es una señal que Dios me está mostrando. Y yo, bueno, eso sí, yo creía en fe. Yo agarré al niño en la pierna donde estaba hinchado, porque el niño no caminaba y se durmió el niño, entonces yo lo agarré con fe. Yo tenía fe que lo iba a sanar. Bueno, yo ahí me senté al lado de mi hijo y oré. Bueno, yo no sabía orar, pero en ese momento me salió palabras que yo nunca sabía decir. Y oré y me levanté, el niño se levantó y yo estaba tejiendo como yo siempre tejía. Entonces el niño me llama, mamá. Entonces yo me levanté y entré y me dice, ya no me duele la pierna, yo puedo mover. Y se levantó. Entonces yo ahí sí yo dije, no, eso sí es que ya, yo dije, bueno, desde ahí yo dije, no, eso es cierto. Si uno confía en Dios, Dios le ayuda. Y yo y bueno, y el niño se levantó, se fue a hacer chichi, me dice que ya yo puedo solo. Y cuando, y después comenzó a caminar y no hizo ni siquiera un mes que se partió la rodilla y comenzó a caminar. Y cuando comenzó a caminar, porque se le había partido el hueso, el pie se le doblaba. Entonces, bueno, Dios mismo, porque mi papá no llegaba en la casa cuando yo le dije que había fracturado mi hijo. No llegaba, bueno, allá, que con su, que con su Dios, y no llegaba, ni siquiera vino a visitarme. Y bueno, no lo llevé ni al médico, porque ahí en la prédica decían que el Dios es el mejor médico, es el único médico que puede arreglar todo. Bueno, entonces yo confié. Bueno, cuando el niño, en la mañana llega mi papá y yo dije, bueno, eso tengo que agradecer a Dios porque mi papá vino y y me pregunté que cómo sigue el niño. Yo le dije, bueno, ahí la pierna se le dobla, pero camina. Entonces mi papá buscó un palito así largo y le colocó ahí y le dijo a mi mamá que lo amarre con ese palito. Bueno, yo contenta y después mi papá se fue. El niño ya comenzó, se normalizó como si no le hubiera partido la pierna. Bueno, y yo agradecida, pero, pero todavía en mi comunidad yo todavía no podía mostrar que yo confiaba en Dios. Esto hice como, ya como asustada, sola, escondida. Bueno, yo seguía confiando, yo sola, porque en mi cultura una mujer soltera con 3 hijos
sea, no podía, y además yo sola, y me sucedió, eso sí es la señal. Yo dejé la casa, y allí en la casa tenía una manguera y ahí mismo lavaba, y dejé un ratico, llevé la ropa cuando me acordé, y cuando llegué la niña había comido el veneno que le echamos en la hormiga, me echó la mano y se lo comió, como si fuera leche. Bueno, había aprendido que de no preocuparme después que estoy con Dios, yo sé que no me le va a pasar nada. Y así yo le limpié la boca, pero bueno, pensé que no me le iba a pasar nada, pero otro pensamiento me dijo, ¿será que se me va a morir? Un veneno. Y bueno, la niña no le pasó nada, ni siquiera no le dio diarrea. Bueno, desde ahí yo comencé a confiar más en Dios. Y el misionero que subía, no subía casi, a veces subía y ya, bueno, yo sola. Y después apareció Julián y Ismael, también llegaban allá. Bueno, Julián, que se quedó acá a vivir en Atanque y subía allá. Y yo le pregunté, ¿cómo que los cristianos eh, me hablan que los mamos son unos satanás, que las sierras son, que, que, que está lleno de, de Satanás? Eso yo no entiendo. Que yo tengo entendido que los evangélicos no hablan mal de la gente. Entonces me pregunta Julián, ¿quién dijo eso? No, el misionero. Bueno, ese es lo que enseña. Por eso es que la gente, la comunidad tradicional, los huigos no están de acuerdo que los evangélicos, que los huigos también se evangelicen. Ah, pues yo ahí entendí. Y bueno, y después creo que, bueno, Dios mismo me mandó a Julián y yo me casé con Julián. Bueno, ahí sí, ya, ya yo tenía fuerza que, bueno, ya no era yo sola. Ya no puedo decir, hoy no puedo hablar de Dios en la comunidad. Ya, y Julián también, me casé con él, y, y no era fácil que vivir en la comunidad siendo cristiano, creyente, evangélico, o sea, no era fácil. Bueno, ahí sí me fui, y yo, pues bueno, desde ahí sí yo pude decidirme, ya puedo ser cristiana, sin temor de nadie. Y, y bueno, y nos detuvieron en la comunidad, y nada, bueno, de ahí sí entre Julián y yo nos pudimos ayudar, que seguir en Cristo. Y así entonces yo digo, hoy en día yo digo que mis hijos, mis hijas ya pueden decidir, ya puedo ser cristiana, ya sin miedo, sin, o sea, sin miedo, porque yo creo en Dios y Julián cree en Dios. O sea, yo no le voy a impedir a mis hijos que no sean cristianos, nada. Eh, a veces me pregunto cómo será en el mundo afuera para decidir, yo voy a ser cristiano, o será que igual que en nuestra cultura les pasará eso, o bueno, de eso le cuento de mi testimonio, cómo conocí a Cristo, así. Muchas gracias, Patricia, por tu generosidad y compartirnos
tu testimonio, las experiencias, el caminar con Jesús, los milagros, las señales, le dices tú, Sí, eh, bueno, le y llamo así la señal. las señales. eh, y bueno, qué lindo escuchar también las realidades y tensiones, ¿no? Y contradicciones a veces de los misioneros, pero también el mensaje a través de la radio. Entonces, no sé si las hermanas aquí quieren decir algo, comentar algo, preguntar algo. Aquí está Patti, que generosamente nos ha contado y me ha conmovido mucho. Y también, qué bueno que, que tu niño pudo caminar y la niña no se envenenó. Y el testimonio de Julián, ¿no? Lo conocemos, es mi amigo, es nuestro amigo, bueno, es tu esposo, amigo mío, y quizás algunos no la conocen, pero Julián es un joven que trabaja en la casa Wiwa y tiene mucho que aprender de Julián y de Patricia. Bueno, no sé, les doy la palabra a ver si quieren comentar algo. A Susi o Rebeca o Juana. Me gusta mucho tu testimonio, Patricia, y tu última pregunta me llena de inquietud, porque al menos aquí donde yo vivo hay mucho cristiano, como tú decís, y entonces muchas veces las personas que no se han acercado a Cristo no lo hacen por la forma de ser de las que dicen estar cerca. Entonces, ¿cómo eso va cambiando de pueblo en pueblo? Aquí tal vez ya mucho se ha dicho, mucho se ha hablado y hay muchas personas que solo de nombre dicen que están cerca de Cristo, pero a veces no. Me gusta mucho también que tú valoras el consejo de las personas cerca de ti como tu madre, y Sí. algunas veces pues esa sabiduría también es una sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? Y debe ser valorada. Muchas Ujú. gracias por tu testimonio, me ayuda muchísimo. Muchas Sí. gracias, Susi. Juana, ¿quieres decir algo? Te escuché aquí en mis oídos. De igual manera, pues yo agradezco el testimonio de Patricia. Realmente para mí es un aliciente para que yo vaya haciendo memoria de cómo es que yo también soy una mujer de fe y cómo estoy en el camino, ¿verdad? Y me llamó profundamente la atención cómo ella desde el primer momento escuchó el consejo, la palabra sabia de los padres. Por otro lado, también me llamó la atención profundamente en medio de su testimonio el hecho de que conmoviera su corazón la descalificación que sufría a partir de la congregación donde ella estaba en el proceso de su conversión, y le llamaba la atención, ¿no? Cómo rechazaba la manera de ser y vivir o manifestar su fe de su pueblo, ¿no? Entonces, muchas veces esto es importante, me parece, ¿no? Personalmente, intuir estos espacios, porque cuando quedan en tu corazón es porque hay mucho por trabajar en el tema. Y a Patricia agradecerle la franqueza, la sinceridad, porque en muchos testimonios usualmente tendemos a querer complacer a los oídos de los oyentes,
pero la sinceridad y la franqueza de su testimonio de vida me hace pensar muchísimo en cómo estamos nosotros trabajando el campo de la misión, el de la transmisión del mensaje, cómo nosotros estamos construyendo construyendo el tema de la conversión, o desde qué enfoque estamos nosotros considerándolo dentro del trabajo eclesial. Entonces, para mí, desde muchos ángulos, es muy valioso tu testimonio, mi hermana Patricia. Yo tengo la dicha de saber de ella a la distancia, pero un abrazo enorme, hermana Patricia. Bueno, Gracias. gracias, Juana. Gracias, Patti. Rebeca, ¿quieres comentar algo? Bueno, sí, que mientras la escuchaba me hacía eco las preguntas que ella se hacía cuando se aproximó a la iglesia, y que ese eco muchos lo hemos sentido, preguntándonos quién es este Dios, y, y querer entender un poquito entre lo que se predica y lo que se practica en las iglesias. Y muchas veces escuchamos que se predica del amor de Dios, del amor al prójimo, pero a veces en la práctica los cristianos son los más violentos en sus vidas prácticas. Y eso que uno cuando viene de otra cultura se pregunta por qué hay esta fricción, este conflicto, cuando no debería de existir. Se supone que los principios que uno predica, se supone que debe practicarlos. Y nada, me hacía recordar esos momentos de incertidumbre, momentos de muchas preguntas, de cuestionarme si realmente es este el Dios en el que creen, y es así como hay que seguir a Dios. A veces era como que una imposición de este es el camino, y pareciera el camino un poco bastante tortuoso, porque los domingos llegas a veces y encontrás gente gritando y flagelándose, que es un gran pecador. Entonces de repente, no sé, es como la hipocresía manifestada dentro de los templos. Encontrás gente ahí que se arrodilla y que pide perdón, que llora mares de llanto, y saliendo de la iglesia cambian de cara, cambian de gestos, y te preguntas, ¿esto es lo que Dios quiere? ¿Esto es realmente ser cristiano? Y nada, Patricia, con tu testimonio me hiciste recordar esos sentimientos, esas emociones que alguna vez yo tuve. Y si bien soy hija de pastor, generalmente crecí bastante en el campo, y siempre fue mis preguntas. ¿Este es el Dios que predica mi papá? Y bueno, a estas alturas ya sé que no es ese Dios, pero gracias. Bueno, gracias, Gracias. Susi, Rebeca, Juana, Patricia, por sus reflexiones y también por el escuchar. Creo que es una joya de testimonio, Patricia, porque el relato de lo que está haciendo la Espíritu de Dios en tu vida, desde tu pueblo y cómo lo cuentas hasta tu encuentro con Jesús, nos permite ver las bondades, ¿no? Y poder ver cómo uno puede discernir, y me encanta porque también es contado con todas las contradicciones, desde la fe y desde la crítica. Entonces, tremendo saber también cómo uno puede hacer ese análisis, y me encanta cuando lo hacemos con ojos frescos, no mediatizados por lo que creemos que es lo correcto, sino mediatizado más bien por la experiencia o la convivencia de lo que uno ve, de lo que significa una vida en comunidad. Entonces, muchas gracias, Patricia. No sé si, Pati, ¿quieres decir algo más mientras escuchaste a las demás, o ya está? No, yo les quiero decir que sí, pues hay que confiar en Dios,
porque la gente que me criticaba, bueno, yo creo que yo siempre he sido testimonio de ello. Cada vez que cuando yo subo a la comunidad me preguntan, ¿cómo es que tus hijos no se enferman? ¿Cómo es que tus hijas no se te enferma, que no le ha hecho trabajo tradicional? Entonces yo ahí aprovecho. Yo les digo, no, solamente hay que confiar en Dios. Si uno confía en Dios, los hijos no se le enferman. Nada. Y uy, eso sí es verdad ya. Eso es lo que creo también porque nosotros que estamos acá, que le hacemos trabajo adicional, siempre nos enferman los niños. Bueno, entonces yo solamente les digo así. eh, el mamo también le ha preguntado a mi mamá que tu hija se fue a vivir en Azán, pero ella nunca ha venido aquí llorando porque se le enfermó el hijo, porque en la comunidad siempre se ve eso. El niño se enfermó, alguien se enferma, pero acá no. Entonces, hasta mi hermano, y cuando salí embarazada, dijeron, bueno, vamos a ver qué cristianos son. Y bueno, como lo tuvimos allí en la comunidad. El, Awichama, yo dije, bueno, nosotros tenemos que ser testimonio, tenemos que hacer ver a la comunidad que si ellos piensan que vivimos solos, entonces yo no subí a la comunidad, yo le dije a Julián que nosotros solo también podemos tener bebé acá en la casa. Y así, y mi hermano me escribía de allá, me preguntó cómo estaba. Y Avichama nació antes de tiempo, faltaba un mes. Y cuando uno confía en Dios, la niña nació bien y ahora está bien. Entonces, y ahí sí mis hermanos creyeron. Ahora sí ya les creo, que son creyentes, ya hoy sí entiendo todo. Que nosotros que vivimos acá en la comunidad, nunca hemos tenido bebé solo. Siempre tiene que estar un amo, una partera, una saga, pero allá ellos dos tuvieron bebé. Y después la bebé, la última de Julián, la tuvimos solo también, yo y Julián. Y no fuimos ni al médico, nada. Y lo tuvimos. Ya al parecer ya dejaron de hablar de nosotros. Siempre bajan aquí las autoridades, bajan aquí, nosotros bien. Y nosotros que venía que los mamás pueden llegar aquí, enseguida reprender en el nombre de Jesús, nada de eso. Se recibe igual, duermen aquí, se quedan aquí, pueden llegar y reciben, aunque no corona, pero nosotros no vemos eso. Creo que se le fue el internet o la señal, pero ha sido lindo escuchar el testimonio de Patricia. Ahí viene. Ahí viene llegando. Siempre me preguntan, que sí, y que cómo me siento, que el mamo que nos regañó allá arriba cuando nos detuvieron, le dijo a mi mamá, yo no le pedí disculpas, pero ya me disculpé ante Dios porque yo no debí de tratarle a ellos así. Y bueno, Dios mismo lo hizo reconocer que no podía tratar así. Y así,
Gracias a Dios, nosotros vivimos bien aquí en la casa Wiwa. Y yo, entonces, seguir confiando en Cristo. Eso le puedo decir. Si quieren saber más de mí, pues me escribe. A mí apartan una cita. Yo con mucho gusto lo espero aquí en la casa Wiwa. Bueno, y muchas gracias, Patricia. Esperamos llegar a la casa Wiwa para seguir compartiendo. Ojalá se nos dé esa bendición de poder ir a visitarles. Sí. Igual están invitadas a Panamá y a Conayala. Bueno, uno de los sueños es en algún momento tener un encuentro presencial de nosotras, ¿no? Y Sí. entonces no creo que puede ser un sueño real, entonces de alguna de nosotras en alguna comunidad indígena entre nosotras y compartir en una fogata, así como hacen los wiwas hasta el amanecer. Sí. Bueno, sí, bueno, yo soy un poco mala amaneciendo, pero haré todo mi intento. Amaneciendo despierta. Sí, despierta, sacando la semilla del algodón o hilando, amanecer ahí en al lado del fogata. Sí, qué lindo. Bueno, también tenemos a nuestra amiga Juanita, que nos va a dar ¿cierto, Juana? Una reflexión en esta noche, Sí. una reflexión bíblica, así que con ustedes, nuestra amiga Juana. Pues una vez más, un cordial saludo a todas las presentes. Precisamente quería tocar este tema de la sabiduría y me quiero quedar con esa apreciación de nuestra hermana Susi, que decía la sabiduría, esa que tienen nuestros pueblos es de Dios. Me quiero quedar con eso. Y pues voy a hacer referencia a un texto bíblico que estaba viendo. Aquí tengo una en la lengua aymara que es como sigue, dice, Tatitu yatin kankan churireja, amoy ayampi yatin kankañampej, la capat mistu. Y aquí tengo una Biblia en español que dice lo siguiente. Dice, pues el Señor es quien da la sabiduría. Ciencia y conocimiento brotan de sus labios. Y haciendo un poquito de, tratando de entender qué se entiende desde la ciencia positiva en relación a la sabiduría, muchos han tratado de definir qué es la sabiduría. Existen definiciones de cómo tratarlos como un conocimiento práctico o como una ley de la vida, basado simplemente en la experiencia. Por otro lado, otros tratan de verlo como conjunto de ideas que actúan como evidencias ante la vida. Y de repente encontré una pequeña apreciación muy elemental en este estudioso teólogo apellidado Guaybray, que decía que más allá, ¿no? Que la sabiduría era pues una cuestión de actitud, más que una tradición, o que era un bagaje de conocimientos que pertenecía a un cuerpo letrado o intelectual. Entonces aquí detallaba claramente, que detalla este teólogo y dice, entonces, dice él, la sabiduría no es una herencia y privilegio de los estudiantes de la élite académica, ¿no? Y veía, ¿no?, cómo era tan necesaria ese discernimiento desde esa perspectiva. Y para nuestros tiempos, ese discernimiento también está en constante interpelación, ¿no?, con nuestros conocimientos tanto occidentales como de aquellos que nos nacen desde la comunidad o desde nuestros pueblos. Y de ahí lo que me nace hoy un tanto compartirles es esa
sabiduría o cómo concebimos sabiduría desde nuestra comunidad. Brevemente, no voy a extenderme, pero estaba muy removiendo algunos papeles debido a que nuestra hermana Rebeca me había motivado o inspirado, ¿no? en estar revisando algo más de nuestras comunidades. Entonces, como hace un momento decíamos, como a partir del testimonio de nuestra hermana Patricia, veamos cómo entendemos nosotros la sabiduría. Desde los pueblos aymaras, el consejo, la recomendación que viene de generación en generación es un elemento indispensable en la vida diaria y cotidiana, pasando desde eventos especiales como el matrimonio o cuando un joven ha logrado algo en la vida, en esa gradación, ¿verdad?, de los ritos de paso. Entonces, cuán importante es la ejua, por ejemplo, entre los aymaras, o el consejo sabio. Entonces, cada consejo sabio se mantiene vivo cuando celebramos la vida, ¿no? Entonces, aquí, entre los aymaras, la sabiduría, los aymaras y muchos de nuestros pueblos, se centrará en la celebración de vida en comunidad, en esa expresión de contacto y unidad familiar, comunitario. Hace un momento, a partir de la reflexión o del testimonio de nuestra hermana Patricia, el panorama de hoy parece en algo diferente, ¿no?, a los siglos pasados, en los que junto a otros pueblos, o hasta ahora, incluso somos llamados como que primitivos, paganos y salvajes o subdesarrollados, desde la perspectiva occidental o de la cultura occidental. Y como ustedes habrán dado cuenta, y como estamos en este momento, yo creo, procesando y reflexionando y pensando acerca del testimonio de nuestra hermana, incluso esa mirada de religiosidad cristiana, o sea, desde ahí se tiene esa concepción en relación a nuestras comunidades, ¿no? Y todo su proceso de conocimiento, sabiduría, ¿no? Entonces, aquí, en el presente, entonces concluimos de que esas valoraciones no han cambiado del todo, ¿no?, y de fondo. Aún existe muchas veces encubrimiento lleno de prejuicios acerca de este tema, ¿no?, de nuestras culturas, su conocimiento y cómo enlazan en la vida práctica o pastoral o de nuestras iglesias. Pero miren, en la comunidad aymara hay una maravilla de consejos. Aquí vamos a hacer un tanto resumido el tema de qué entendemos por sabiduría, pero que se manifiestan, que se traducen en refranes, dichos, ¿verdad?, que todavía podemos conservar a partir de nuestros abuelos, nuestros padres, que en algunas ocasiones especiales siempre suelen decir, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades aymaras, la sabiduría del varón y la mujer aymara está en la vida y se concentra en la armonía relacional entre el ser humano, el territorio sagrado que se denomina Pachamama, y en esa relación, ¿no? Nuestras comunidades usualmente se sumen en ellos con profundidad y elaboran sabiduría que brota de la cotidianidad y la convivencia plena. Entonces entendemos aquí que el tema de la sabiduría tiene mucho que ver con nuestra convivencia diaria, con nuestra convivencia colectiva, más que un asunto religioso, ¿no? Entonces, de la misma manera, de este mismo matiz se presenta, ¿no?, en los proverbios bíblicos, ¿no? Entonces, como que lo que quieren lograr este cúmulo de sapiencias, dichos o mensajes es la convivencia en armonía y la plenitud de la vida, ¿no? El éxito, bueno, no el éxito desde nuestras perspectivas quizá occidentales, ¿no?, sino el alcanzar la plenitud de la vida, ¿no? Y serían el objetivo básico de esta sabiduría que se mantiene de generación en generación y que también nace y brota de la cotidianidad del día a día. Entonces, miren, les quiero compartir en estas expresiones, en estos dichos, consejos que se traducen, ¿no?, en nuestras culturas,
estas expresiones propias ponen, ¿no?, en relevancia la medida del tema de la solidaridad, la reciprocidad, la ética, la humildad en todos los que habitamos en el espacio. Es interesante cada uno de estos dichos o refranes, o como otros lo llaman, o consejos que se van traduciendo de generación en generación. Es hermoso, ¿no? Cómo en ellas se ve comprometida la vida la vida de varones y mujeres con la vida de nuestros propios pueblos, en esa convivencia plena. Les voy a compartir un par de ellos y que a ver, que yo creo que en estas comunidades hay muchísimas de ellas ahí en la boca y labio de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, dice, Aniu kunas sapakejman ñakiti, achiman katwilisiri achiman katwilisiriu sapjeu. ¿Qué quiere decir? Nunca comas solo. Cuando lo haces, hasta los alimentos se desbordan entre los dientes. Y así hay otros que les puedo decir. A ver, veamos aquí. Hansum yatizaj haniu para el añakiti. Sin el saber adecuado acerca de un tema, no se tiene que hablar. Aquí veamos. A ver, otra, les voy a pasar. Otro más de nuestro legado, del conocimiento, de la sabiduría elaborada de nuestros abuelos. Dice, Haniu ari arunakajis añakiti para la sippan, sañagua. Dice, no. Nunca escuches, nunca escojas escuchar las mentiras. Se las deja a las mentiras de lado, en la indiferencia. Y así podemos ir sumando muchos de estos. Estaba yo leyendo cada una de ellas. Yo creo que es hermoso saber. Patricia me hizo recuerdo de todo este bagaje de conocimiento que tienen nuestras comunidades, que van orientados a nuestro mejor vivir. Este consejo que le dijo, ¿no?, su padre, decir, si te haces cristiana, pero hazlo de corazón, ¿no? Hazlo señalándote que debes de tener compromiso. La palabra es muy importante y la decisión en nuestras comunidades, ¿no? De ahí se valora a la persona, ¿no? De cómo es congruente y coherente con lo que desea su corazón hacer. Entonces, ahí me hizo pensar muchísimo, ¿no?, cuán importante fue esta palabra para nuestra hermana Patricia, ¿no? Tanto que hasta ahora ella persiste en su fe, ¿no? Entonces, finalmente, y mi desafío para cada una de nosotras, seguir revisando, ¿no?, esos hermosos dichos que andan por ahí, ¿no?, y que de repente se desempolvan en la boca de nuestros abuelitos, papá, un amigo, una amiga, ¿no? Finalmente, lo que más valoro en este tiempo de todo lo que acabo de escuchar, y así como decía nuestra hermana Susi, es que esa sabiduría es sabiduría de Dios, la de nuestros pueblos. Definitivamente, aquí comprobamos, ¿no?, que el Dios de la vida, a lo largo de la historia, dispone de nuestros pueblos, de nuestras culturas, su manera y su estilo de vida, para revelarnos todo su amor, su misericordia y poder. Y eso es hermoso sentir, ¿no?, sentir una herramienta valiosa para seguir revelando todo su amor y su misericordia. Entonces, aquí hemos aprendido mucho hoy, ¿verdad? Y quedarme con esto de que hay maravillosas enseñanzas en cada uno de nuestros antepasados, pero también en nuestros hermanos del presente, así como con la vida de nuestra hermana Patricia. Y lo que sí siempre es que hay un Dios maravilloso que está esperando una mirada siempre renovada en cada uno de nosotros acerca de nuestro territorio, acerca de nuestros pueblos. Las quiero y las amo muchísimo, hermanas. Gracias por haberme escuchado. Y pues la sabiduría que emana de nuestro pueblo
definitivamente esa. Bueno, muchas gracias, querida Juanita, por compartirnos sobre la sabiduría de Dios y la sabiduría del pueblo y sabiduría de Dios. Gracias, Patricia. Ha sido una lindo testimonio, una linda reflexión también bíblica a partir de la sabiduría de nuestros pueblos, y me encantó escuchar el Aymara. Me imagino que Rebeca sí entiende, ¿cierto? O sea, es la misma, no tiene variantes. Así que aquí alguien te entendía, Juana. Ah, Cuyaca, Rebeca, con jamás pasa. Walikis ahumasti. Walikis karakto ahumasti. Aruskit askanyaniwa. Ukama panayuk. Ya pat Cuyaca, waliki, na yan aruskit askanyani Cuyaca. Ukat parla sinyani. Ukat. Kausa ni mau. Ukat. Ya. Kayo kanita tapi Cuyaca. Ukama ni hermana. Kaya sweet. Aquí me Cuyacita. Gracias por compartir. Bueno. Qué lindo, besito en línea. Digo amén, no entendí nada, pero bueno, espero si me... Gracias por la palabra. En hablar y en escribirnos. Ok. Sí, me gustaría que ya casi finalizando, porque vamos a tener más encuentros y algunas de ustedes va a traer la reflexión y su testimonio y otras cosas más, podamos orar unos por otras. Entonces, recordando a Patricia cuando nos hablaba sobre la oración y sobre la sabiduría, nuestros pueblos cantan. En mi pueblo se canta, y cuando se canta, se le canta a la Gran Madre y al Gran Padre, recordando que en el canto hay toda una conexión íntima con la y el Creador. Entonces me gustaría que oráramos, no sé si alguna tiene una petición o alguna gratitud. Entonces, como somos pocas, podemos preguntarle a cada una, ¿no? Si tienen alguna petición, alguna gratitud, algo que quieran, por la cual nosotras les llevemos en el corazón para orar en estos días. Gratitud por nuestras vidas, para que Dios siga obrando a través de nuestras vidas, para poder seguir discerniendo, trabajando y seguir dialogando sobre nuestras formas de pensar y ver el mundo y compartir lo que Dios nos ha revelado a través de nuestras experiencias culturales. Y en petición, poner en oración las muchas vidas que están en este momento siendo sostenidas en los hospitales por la situación que estamos viviendo. Se ha agravado la situación en muchos de nuestros países. Estamos viviendo la segunda ola, se puede decir, y que nada, es como que por día tenemos que despedir a muchos seres queridos y nos dejan nos dejan su memoria y gratitud por sus vidas. Entonces, oramos por quienes se han ido y pedir por los que en este momento están luchando por sus vidas también, para que Dios les pueda dar la paz que necesitan sus familiares y la persona que está en esa situación. Muchas gracias, Rebeca. Vamos a orar por eso. No sé, Susi, Patti o Juanita, ¿tienen alguna petición, alguna gratitud? Yo tengo una petición. Que una amiga está hospitalizada muy gravemente enferma de los pulmones. No es por COVID, sino que después de una operación que estuvo muchos días en el hospital. Entonces que Dios fortalezca su vida y que su espíritu no decaiga. Ella se llama Astrid. Astrid. Estaremos orando por Astrid.
Gracias, Susi. Juanita, ¿tienes alguna petición, gratitud? Sí. Una gratitud con el Señor por haberme permitido después de tanto tiempo reunirme con ustedes, ¿no? Es algo con el cual he luchado este tiempo, siempre se presentaba algo, siempre ocurría algo, y ya estaba diciendo, Señor, ¿qué voy a hacer una lucha espiritual con esto? Así que estoy con ustedes y le agradezco al Señor por haberme dado la fortaleza de reservar este tiempo y compartir con ustedes. Quiero agradecer por eso al Señor. Muchas gracias, Juanita. Siempre hay muchas formas. Y bueno, hoy estamos conectados en WhatsApp y en Zoom. Pero ha funcionado. Patricia, ¿tienes alguna, no sé si quisieras que oráramos por algo? Bueno, yo, una petición para nosotros aquí en la casa Huigua. Y quiero que oráramos por este tiempo que vivimos con pandemia, que Dios nos guarde. Y por la familia en la comunidad. Oramos por eso. No sé si ya Pati ha terminado, pero creo que sí. Bueno, yo agradezco a Dios. Mi papá y mi mamá se vacunaron en estos días con la segunda dosis y pues agradezco por la vacuna. Y también pues pido a Dios que me dé sabiduría en esta búsqueda de becas para estudiar un doctorado, si es que así se me da la oportunidad. Entonces, discernir también eso es todo un tema espiritual, ¿no? Entonces, para eso estoy orando. Y bueno, me gustaría ver si una sola recoge todo, así como en resumen. Y bueno, ¿está Susi allí? Sí, aquí estoy. No sé, te podemos invitar a que ores por nosotras en oración para cerrar. Muy bien. Muchas gracias por el privilegio. Venimos a ti, Dios, sabiendo que solo tú puedes llenar nuestros corazones de esperanza, sin importar dónde estemos, si es muy cerca del mar o en lo alto de las montañas, en un clima frío o caliente. Sabemos que en todos esos lugares tu mano nos sostiene y nos guía. Gracias, Dios, por la sabiduría de tu espíritu que toca nuestros corazones con diferentes idiomas, con diferentes situaciones de la vida cotidiana. Permite que cuando nuestras vidas sean tocadas con pruebas, con necesidades, podamos distinguir mediante la sabiduría que proviene de ti qué palabras son genuinas, qué palabras son verdad, qué palabras son de luz. Sabemos que este tiempo donde hay mucha gente enferma, tú tienes misericordia de los que sufren, de los que padecen violencia, y queremos que fortalezcas el espíritu de las personas que tienen pérdida en su vida en este contexto de pandemia y de los que padecen la enfermedad. Gracias, Dios, por proveer de recursos a las personas que hemos decidido de manera tenaz seguir tu reino. Y sabemos que se cumplirá la promesa de que tú añadirás a la firme decisión de buscar como prioridad tu reinado en esta tierra. Gracias, Dios, por cada una de las hermanas presentes hoy, a pesar de las dificultades que algunas tienen para conectarse. Tú has provisto el medio, el recurso. Y así queremos, Dios, que esta unidad que encontramos en la intervención de tu espíritu de amor
podamos seguir teniéndola para el crecimiento de cada una y de este ministerio que nos cobija. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Patricia, mira, he cometido un error toda la noche. Y es que estás con Angélica, creo que te escuché, ¿cierto? Y Angelita, Ángela. Ángela. Y nunca le di la palabra a Ángela, pero porque no veía su rostro, entonces se me olvidó, perdón, Ángela. ¿Estás allí? ¿Quieres dar un saludo? Y lo recordé mientras orábamos. Buenas noches para todas. No, muy agradecida por poder estar pues aquí casi de infiltrada. No, pero sí muy edificante escuchar a Patti, escuchar a Juana, que de verdad que, y escucharlas a ustedes de verdad alegra mi corazón. Doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias, Ángela. Y no estás infiltrada, estás invitadísima. Solo que yo cometí el error fue un error mío por ver solamente el nombre Patricia, no recordé que estabas. Pero luego dije, yo creo que al inicio dijo Patricia que estaba Ángela, ¿no? Entonces estás muy bienvenida y estás aquí y queremos que participes. Bueno, Ay, hermanas y amigas, ha sido una linda noche. Esperamos en un mes reencontrarnos y vamos a escuchar las historias de otras hermanas y también las reflexiones y también vamos a aprender un poco acerca de otras cosas más. Les agradezco por sacar este tiempo. Espero que puedan cenar bien las que no han cenado y las que van a descansar, descansen bien. Que tengan una linda noche. Docus Noedi Anay. Anaymar, Avia Yala Guinedi. Que estén bien. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. noches. Hasta la próxima. Hasta la Buenas próxima. Nos noches. vemos. Nos vemos. Nos vemos. Thank you very much.